Mi convicción en estos momentos plena es que Cela fue otra víctima y además no hizo una obra buena, una buena obra literaria, sino que hizo una verdadera obra maestra que trasciende a las páginas del libro premiado por Planeta. Cela coge una obra que creyó ser de Editorial Planeta. O sea, Cela, para un poco para yo creo esclarecerle a que la gente, él Cela, creía que la editorial Planeta le había comprado derechos de autor a su madre y luego le pasó el libro, ¿no? ahora hay un problema. Si Cela dice esto, Ujú. sale con bien de la parte penal, pero responde de la parte económica. Claro. Tiene que pagarnos. Entonces no lo puedo reconocer, porque aparte Cela era de la cofradía de la Virgen del Puño Cerrado. ¿Qué significa Y eso? bastante tacaño. Ah, ok, Entonces no ok. podía reconocerlo. Eh, y no lo hizo. Tampoco tuvo la opción después de la reapertura porque había fallecido, pero sí tengo la convicción de que Cela creía que mi madre había vendido los derechos del libro a Editorial Planeta y así lo va contando a lo largo del libro. Incluso hay un personaje muy corto de los de Cela, de línea y media, en la obra de Cela que se llama Remedios Formoso, es decir, el remedio que me da Formoso. Y la sitúa como una usurera, una prestamista, que por un duro te cobra un real. Un real es la 25ª parte de un duro. Es decir, Ok. estaba de alguna manera recriminando a mi madre haber vendido su obra a Planeta. Claro. No se imaginaría seguro que no eran los derechos de ella, de Sí, ese Planeta. remedio formoso que mete él dentro de la obra, evidentemente era su madre, ¿no? Exacto. La que Am, le remedia y la que le da un duro y le pide un real. Ahora, desde un punto de vista emocional, Jesús, porque hemos hablado ya mucho de lo legal, pero desde un punto de vista emocional, ¿cómo afectó este hecho a su madre como ser humano? Tiene suerte Laura, porque normalmente los abogados somos poco proclives a las emociones, pero en este caso se trataba de mi madre y efectivamente la situación fue muy densamente emocional. La afección fue total, porque afectó hasta lo que no pensaba nadie que pudiese ser afectado. Cuando mi madre cuenta en el libro sus intimidades de juventud, las pone como realizadas por un personaje, pero todo el mundo que la conocía sabía que ese personaje era ella. Eh, y por otra parte se le empezó a insultar los 15 minutos, la señora está loca, pero es una estafadora, es una calumniadora, nos juzgaron de hecho por ello y fue mucha la presión. Después cuando nos juzgan nos piden una cantidad de dinero astronómica que madre tendría que trabajar con 80 años para poder completarla, no era posible para ella pagarla, también le ocasionó muchos quebraderos de cabeza y finalmente mi familia es toda de La Coruña. A día de hoy no hay nadie de mi familia en La Coruña. Nos expulsaron a todos. Yo tenía uno de los mejores despachos de abogados de La Coruña y tuve que cerrarlo e irme de La Coruña. ¿Por qué? Hasta el punto ¿Por que, qué? ¿Por qué? que me persiguieron judicialmente de una manera brutal. Yo no podía hacer nada, podían hacerme cualquier cosa porque me cancelaron con las consecuencias más duras de la cancelación. Las consecuencias de la cancelación parecían agradables al principio. Anda, ya no hay periodistas inspeccionando mi vida, qué bien, estoy más tranquilo, parecía que estaba bien. Pero de repente cuando empiezas a enfrentarte al Poder Judicial en otros asuntos de corrupción judicial, que es a lo que me dediqué después de estos hechos, te das cuenta que tú no tienes derechos, porque tus derechos consisten en un papel manchado de tinta, no vale nada.
La Constitución dice que me importa lo que dice, qué es lo que pasa. Esa es la verdadera Constitución, no es el papelito manchado de tinta, esa es la realidad. Y la realidad es que no tengo cauce. Alguien que está cancelado judicialmente no tiene cauce para hacer valer sus derechos humanos. Si alguien los vulnera, tú te quedas con la vulneración. No tienes un poder judicial que esté en disposición de defender tus derechos. Y eso, con el paso de los años, fue convirtiéndose en una losa terrible, terrible. No quisiera abundar, que nos vamos del tema, sí. Claro, claro, claro. Otra pregunta que le tengo es, ¿su madre pudo volver a escribir después de este trago tan amargo? ¿Decidió volver a publicar o definitivamente se retiró de la literatura? Mi madre llegó un día a mi despacho con una caja con algunos manuscritos. Me dijo que estos eran los demás libros que había escrito durante el tiempo entre que acabó de escribir La Cruz de San Andrés y ese momento, que habían pasado unos años, que no quería que se publicasen y que me los traía para que los conservase yo para mí, que era la historia de nuestra familia. Y no quiso volver a escribir ni a publicar lo que tenía escrito. Es más, se fue de La Coruña, se fue a vivir a 4.000 kilómetros de distancia en Canarias y se dedicó a la pintura a partir de ahí. ¿Cree que en sus últimos años su madre pudo perdonar a Camilo José Cela y a Editorial Planeta? Eso es lo mejor que sacamos de todo esto. Efectivamente, esa instrucción tan larga, esta espera tan prolongada, curó el odio que tenía mi madre. Ella en Canarias empezó otra vez a vivir, se olvidó de todo esto y no tuvo que volver a recordarlo. Sí, fue bueno para ella poder dejar de ver, porque a uno le puede fastidiar mucho que le roben un libro. Si en el libro cuenta su vida, le puede fastidiar más, pero la injusticia posterior es terrible, eso sí que es gravísimo, es terrible, descorazonador, eso te deja al margen de la sociedad. Te han robado y aún encima, si te das cuenta, cuando te decía que hubo dos sucesos extraños que son Sotillos y la prensa internacional, vamos a pensar que no hubiesen pasado estos dos sucesos. Nos hubiesen condenado. Todos pensaríais que mi madre era una cara dura que fue a acusar al Planeta falsamente y a Cela también. Tuvimos esa suerte por el tesón que invertimos en todo. Pero lo normal es que tú leas la noticia: Pepito condenado por cara dura que quiso hacer tal cosa a tal persona poderosa. ¿Qué fue lo que pasó aquí? La verdad es que fue terrible. Toda la historia judicial es lo más doloroso, pero con una diferencia brutal. Mi madre era consciente de que ponía, exigiéndome a mí, porque no conseguimos otro abogado. Nadie se atrevió a ir por vía penal contra el Planeta, salvo Albert, que tuvo que pedirme que lo excusase poco después. Y tuve que hacerlo yo porque no tenía oportunidad de, hombre, sí, algún francotirador sin ninguna idea de derecho que se atreve a meterse en un ruedo con 5.000 euros y a ver qué pasa. Pero no era el caso. Entonces lo tuve que hacer. Y si esa victimización, revictimización, eso fue lo más terrible, la injusticia judicial. Me consta, pero no puedo probar, los que estuvieron en esa cena están muertos hoy en día. Los que me lo contaron, me llegó la noticia por varias vías. Además, hubo un momento donde consiguen que el abogado que teníamos en Barcelona quiera dejar el caso porque está sufriendo graves problemas que los achaca precisamente al asunto y a los abogados de los contrarios, y me pide a mí que lo vuelva a llevar y lo cojo. En ese momento ya habían presionado terriblemente al abogado de mi madre, que era Albert, y respecto a mi persecución judicial, que yo sabía que iba a existir, pero nunca me pude imaginar que iba a ser para siempre. No es puntual, es para siempre. Soy alguien que está apartado de la sociedad para siempre. No hay indulto, no hay amnistía, no hay perdón. Mi pecado fue terrible. Estuve a punto de causarle un arañazo al fascismo estructural español,
porque no hay otra manera de verlo. Resulta que cuando yo retorno, me veo obligado a coger el asunto, me consta que hubo una reunión en La Coruña con dos personalidades principales y sus personajes satélites alrededor. Uno era el hijo del amigo de Franco, dueño de la cultura fascista del franquismo, responsable cultural del franquismo, Lara Bosco. Y la otra persona era la viuda del empresario y financiero del régimen franquista, la viuda de Pedro Barrio de la Maza. Y ahí la viuda era la que controlaba la corrupción. Eso es lo que hacen.